las primeras precursoras del movimiento feminista, con algo de sensatez, yo diría bastante sensatez en su cabeza, eran mujeres absolutamente contrarias al aborto, porque se daban cuenta que además del niño que queda muerto, la persona más afectada por el aborto es la mujer. Y eso lo comprueba uno una y otra vez. De hecho, la mujer, así le den todas las explicaciones del mundo, no puede evitar hacer las famosas aritméticas. Y las famosas aritméticas es: el niño que yo maté ahora tendría 7 años, ahora tendría 20 años, que fue niño de una violación. Pues terrible la violación, pero no fue el niño el que me violó. Ninguna mujer violada que haya abortado puede mirar al espejo y decirle a su propio yo, a su propio corazón: hice algo justo con ese niño, porque el niño no fue el que la violó. Entonces maté al que no era. Si había que matar a alguien, suponiendo, tendría que haberse matado al violador. Entonces las primeras feministas fueron muy claras, muy claras, en cuanto a que había que luchar contra el aborto, porque el aborto destruye a la mujer. Luego el feminismo dio la vuelta y ahora parece parte del movimiento feminista proclamar el aborto. Esta mañana veía en las noticias cómo un país que mucha gente considera adelantado, es decir, Suecia, ha negado todo apoyo económico a las organizaciones no gubernamentales que se abstengan de apoyar el aborto. Es decir, Suecia no le va a dar dinero a una organización no gubernamental a menos que esa asociación promueva el aborto. Eso es lo que llaman países adelantados. Esos son los países desarrollados. Entonces, lo que quiero destacar es el cambio que se va dando, lo cual nos ubica exactamente en qué área de la investigación social debemos situar la ideología de género. Pertenece al contexto de las luchas por el poder. Y el esquema siempre es el mismo. Tal vez quien lo enunció de una manera más clara, más rotunda, fue Carlos Marx. ¿El esquema cuál es? El esquema es: toma a un sector de la población que tenga grave descontento, tómalo, nómbrate el líder, el jefe de ellos, utiliza esa fuerza para llegar al poder y ya después tú verás qué haces. Es muy interesante ver en este mismo sentido que los comunistas actuales o los grupos de extrema izquierda actuales, prácticamente todos están casados con el movimiento LGBT, todos. Un caso notable es el del grupo de extrema izquierda llamado Podemos en España. Podemos, grupo de extrema izquierda, apoya con toda la fuerza de su electorado, con toda la fuerza de sus diputados, apoya ¿qué? El movimiento LGBT. Sin embargo, si uno lee lo que piensan o lo que pensaban del amaneramiento y del homosexualismo, hombres como Stalin o como Lenin, que eran socialistas, que eran comunistas, ellos pensaban exactamente lo contrario. Para ellos, el homosexualismo era uno de los tumores repugnantes de la sociedad capitalista. Ese es el lenguaje de los comunistas. 100 años después, los comunistas han cambiado totalmente su discurso. Ahora hay que apoyar todo lo que sea LGBT. Esto es importante darse cuenta, porque esto muestra el oportunismo político que es el que marca todos estos grupos. Y es importante hacerlo ver, ya estamos llegando un poco al lenguaje del pronóstico. Esto es importante hacerlo ver porque la gente cree que lo que se está haciendo es solucionar las terribles injusticias y discriminaciones con las que se ha castigado a la población LGBT. Muchas de las feministas de ultranza o a ultranza eran terriblemente racistas.
Una de ellas, conocida por su impulso al aborto en Inglaterra, una tal María Schoppe, una cosa parecida se llama. Esta mujer decía que era muy importante el aborto para deshacerse de esos repugnantes negros. Era espantosamente racista, pero eso ahora lo callan las feministas. Dentro de la historia del feminismo, las primeras, las precursoras eran antiaborto. Luego encontramos mujeres como esta María no sé qué, la inglesa, que era abortista. Y a partir de ella sigue el aborto, pero las razones que daba la tal María esa era, entre otras cosas, un motivo eugenésico para purificar la raza. Ella tenía ideas muy semejantes a las de Hitler. Esos son los precursores de la ideología de género. Y esto hay que tenerlo claro, porque nuestros jovencitos y jovencitas románticos creen que es un problema de igualdad, de tolerancia, de no discriminar, de tener comprensión para todos, de abrirnos a la ternura, de la revolución rosa. Y resulta que detrás de esto hay gente que está moviendo los hilos, los están utilizando a todos ellos. Si ese concepto ha quedado claro, el resto fluye fácilmente. Lo que he presentado como Revolución Francesa, marxismo, feminismo, ese es el contexto. Entonces la palabra que me parece que hay que utilizar, la palabra indispensable aquí es neomarxismo. En la ideología de género estamos ante un neomarxismo. ¿Qué fue lo que propuso el marxismo? Propuso, busca un sector de la población que esté descontento, les aceleras y les exacerbas el odio. El odio es indispensable en el marxismo. Si no, pregúnteselo a Chávez, pregúnteselo a Maduro. Sin odio no funciona el marxismo. El odio es indispensable. ¿Por qué? Porque si las personas que están sufriendo injusticia, tú las tranquilizas, estás perdiendo el capital de fuerza que necesitas para llegar al poder. El odio es indispensable en el marxismo. Por eso, aunque esto tiene antecedentes, ya lo dije, en la Revolución Francesa, es clave el marxismo. Y por eso decimos que la ideología de género es un neomarxismo. Palabra que creo que debe quedar también en nuestro tablero. Estamos hablando de un neomarxismo. Como tantos otros. El marxismo no es una sola cosa. El marxismo es un modo o método. Para Marx el marxismo sí era una sola cosa y él creía que su diagnóstico pan-económico, es decir, que todo lo explica desde la economía, era omnicomprensivo, todo quedaba entendido ahí. Eso pensaba Marx, pero los que han usado a Marx se han dado cuenta que no hay que quedarse solo con la economía ni solo con el problema del proletariado. Fíjate lo que sucedió en el caso de Mao Zedong en China. En el caso de Mao Zedong, en el caso de China, no había una situación de proletarios como la que Marx conoció en Inglaterra. El problema de China era el problema de los campesinos minifundistas explotados por las cuotas que tenían que dar al emperador y al gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mao Zedong? Él hizo su propio evangelio. ¿Cómo se llamaba su propio evangelio? El libro rojo. El libro rojo de Mao Zedong era un conjunto de consignas. Todos ellos han sido predicadores. Todos. Y esto explica la relación intrínseca que tiene la ideología de género con los medios de comunicación. Ellos dependen completamente de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mao Zedong? Aprovechar lo mismo. Mao Zedong utiliza el mismo esquema, pero en unas circunstancias distintas. Así llegó también el comunismo a Vietnam, así llegó el comunismo a Corea, así llegó el comunismo a Cuba.
¿Qué hace Fidel Castro en Cuba? Aplicar el mismo esquema. Pero en Cuba no tenemos la gran revolución industrial que había en Manchester, o que había en Liverpool, o que había en Londres. Pero Fidel Castro aplica las mismas ideas, esta vez a los cortadores de caña y a los obreros, a los constructores, a los agricultores de Cuba. Y se sale con la suya. Entonces, es un neomarxismo.